al final, retomar. Bienvenidos. Hola. Bienvenidos, Buenas qué alegría. tardes. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Buenas noches en algunos lugares. Hola, buenas tardes, buenas noches. Esperamos un momentito que están ingresando algunos participantes. Bienvenidos, ¿cómo están? Para quien habla lengua portuguesa, debajo en el círculo que dice interpretación, podrán cambiar de canal. Quizás Laís, si lo quieres escribir en el texto esto que yo dije, a lo mejor. Bienvenidos. Muchas gracias. Continúo, muy buenas tardes. Esperamos un momentito, ingresan algunos y luego comenzamos. Ya, muchas gracias. Bueno, comenzamos. Bienvenidos a todos. Con mucha alegría nos encontramos en este webinar que está preparando el Instituto Universitario Sofía para América Latina. Así que en primer lugar, bienvenidos todos. Vamos a presentar un poco la institución que prepara este espacio, que ofrece este momento de encuentro, y el diplomado en interculturalidad, que es el proyecto académico que estamos justamente promocionando. Y bueno, este encuentro deseamos que sea un poco beber de ese agua, de esa sabiduría que intentaremos ofrecer y llevar adelante durante el diplomado. Yo soy María Clara, soy argentina, y bueno, el Instituto Universitario de Sofía para Latinoamérica tiene reconocimiento académico del Instituto Universitario de Sofía Europea, y su fundamento, su principio fundacional es la integración entre el pensamiento, la vida y la acción social. Por eso todos los proyectos que se desarrollan en el marco de esta institución trabajan justamente en esta experiencia comunitaria que intenta hacer una experiencia de diálogo intergeneracional, de diálogo intercultural, de diálogo transdisciplinario, en este conocimiento que la sabiduría surge desde esta comunión y la valoración recíproca, y que bueno, uno de los grandes desafíos que tener presente es hacer frente a esa fragmentación del conocimiento. Bueno, entonces este diplomado en interculturalidad es una de las actividades de extensión universitaria. Y bueno, para esto, entonces, ahora quisiéramos también dejarles en el chat, José Antonio nos va a dejar el link con algunos datos, y vamos a presentar un poco en qué consiste este diplomado. Entonces, el diplomado en interculturalidad es una propuesta de extensión universitaria del Instituto Universitario Sofía para Latinoamérica y el Caribe,
Tiene un desarrollo virtual que comienza en abril y finaliza con junio, todo el mes completo de junio. ¿En qué consiste? Bueno, como toda propuesta del Instituto Universitario, manifiesta esta visión, ¿no? de nuestra institución, y son estos 3 meses donde el objetivo principal es hacer de la experiencia de comunidad y de la experiencia de interculturalidad un momento de encuentro de saberes. Poder poner en crisis y en cuestionamiento las propias prácticas interculturales y los desafíos, ¿no? que presenta la interculturalidad, y poner en valor esas experiencias de encuentro con este otro y con toda su riqueza. En este diplomado, intentando responder a esta idea de integración del saber, nosotros partimos en una estructura. Bueno, aquí está el folleto, ustedes van a encontrar qué entendemos por interculturalidad, cuáles son nuestros objetivos, pero la estructura del diplomado, en primer lugar, está dirigido a toda la comunidad, especialmente a aquellos que se tienen interpelados y que trabajan, ¿no? en ámbitos con riquezas culturales diversas. Y es un diplomado que consta de 3 meses, tiene todo un desarrollo virtual, tiene clases sincrónicas, los días sábados nos encontramos todos en una clase, y después tenemos trabajo por comunidades de aprendizaje, pequeños grupos, donde allí hacemos vida. Todo esto que se dijo, que se compartió, lo traemos a nuestra propia realidad, a nuestro propio lugar de trabajo, a nuestra propia experiencia vital, a nuestro recorrido de nuestro pueblo, de nuestra historia, para poner en esta comunión allí, en grupos más pequeños que están ordenados conforme la lengua, ¿no? Porque está abierta a toda Latinoamérica, por lo tanto tenemos también como dimensión cultural de Latinoamérica principalmente 2 lenguas, ¿no? Que es el español y el portugués. Por eso también el diplomado garantiza el desarrollo en estas 2 lenguas madres. Otro aspecto importante del diplomado es el trabajo en una acción concreta de intercultural. Para que este juego con la sabiduría y con el camino propio nos lleve a dar alguna acción en nuestra realidad social. Entonces, el alumno prepara y presenta algún modo de intervención, justamente como poder integrar este conocimiento. Para ello también va a haber un acompañamiento específicamente pedagógico de los mentores, que particularmente a cada alumno lo acompañan en la aplicación y en la preparación de esta acción específica. Por último, concluimos el diplomado con un encuentro intensivo, un seminario de integración también virtual, 2 días al finalizar el mes de junio, que nos permiten justamente integrar, hacer una síntesis y una cápsula sustancial de lo que hemos ido trabajando. Bueno, aquí algunos datos. José Antonio les va a dejar el link donde pueden tener, registrarse para conocer un poco más, para ponerse en contacto con alguien, para poder conocer cómo inscribirse, qué posibilidades, cómo hago con el pago, cuál es el contenido de los módulos, que aquí están un poco más desarrollados. La verdad que es una riqueza y una variedad. Hoy vamos a probar algo, vamos a probar esta degustación que hacemos específicamente de lo que es el diplomado, pero ciertamente, bueno, nos dan ganas de más, ¿no? Entonces trabajamos esto en el primer módulo, las nociones de cultura, las dinámicas, las estructuras socioculturales y antropológicas, los desafíos, las fracturas, los dolores, las llagas culturales, el racismo, qué acciones interculturales podemos construir, cómo se trabaja en relación a eso. Y bueno, también aquí algunos requisitos y algunos elementos técnicos de cómo se acredita para tener la certificación.
Creo que sigo yo, ¿verdad? Gracias, Clary. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Patricia Santoianni, soy también argentina. Y bueno, como decía recién María Clara, este webinar es el tercero que hacemos en este ciclo de webinar de Sofía en relación con el nuevo diplomado que lanzamos, Dios mediante, en abril, ¿no? Y en cada uno de ellos vamos introduciéndonos en alguna temática y en algún aspecto de esas temáticas, de modo que puedan tener un pantallazo, podamos tener un pantallazo, porque ciertamente la interculturalidad, o mejor dicho, el diálogo, el encuentro, el desafío con la diversidad, abarca muchos aspectos, ¿no? La diversidad desde el punto de vista religioso, de posturas pedagógicas, diversidad en las comprensiones, sí, también de las concepciones políticas, y una temática ciertamente transversal, existencial diría, es la diversidad en cuanto a los regímenes de verdad, ¿no? Lo que legitima que una verdad sea tal en un sistema o en otro, ¿no? A lo que me refiero es que concretamente sabemos muy bien que nos enfermamos y nos sanamos en un contexto cultural. O sea, la cultura dice algo, la cultura condiciona nuestra comprensión del cuerpo, nuestra comprensión de qué es la salud en relación con el entorno. Y en este sentido, obviamente, las miradas desde la ciencia occidental son muchas veces distantes y lamentablemente a veces son, digamos, contrapuestas, ¿no? Y lo que nosotros, uno de los desafíos que nos proponemos con este diplomado es ponernos en diálogo, ¿no? Tratar de mirar el mundo como lo mira el otro, ponernos, instalarnos como en estas lógicas distintas, ¿no? Que nos hacen justamente comprender, en este caso, qué se entiende por estar sano, qué se entiende por estar enfermo, qué se entiende por vida y por muerte. Y veo acá mucha gente conectada, muchos conocidos que ya lo vienen trabajando. Sabemos bien que estamos frente, cuando hablamos de nuestras culturas ancestrales, de una cosmovisión unitaria, holística, relacional, donde justamente todo aquello que muchas veces desde la ciencia occidental está fragmentado, el cuerpo y el espíritu, acá estas culturas nos dan la posibilidad de otra mirada. Pero yo no quiero robar más el tiempo a dos amigos de Sofía, que son Mercedes y Sami. Sami ha sido estudiante del diplomado en liderazgo comunitario y va a ser también estudiante de este nuevo diplomado. Y en cambio Mechita, Mercedes, Mechita, que nos va a acompañar seguramente en varios trayectos del diplomado, bueno, le invitamos porque son los dos especialistas en el tema, pero sobre todo quiero decir especialistas desde el corazón, desde la vida. Digo algo de ellos y les dejamos la palabra. Entonces, Sami Capa Pinto es misionero, gestor cultural y terapeuta alternativo, fundador de la Escuela Itinerante y Vivencial Ayamatu de Quito, Ecuador. Como nativo del pueblo originario Quicha Quitucara, trabaja en procesos de revitalización cultural y de diálogo intercultural. Además, desde una realidad educativa no formal, es facilitador de experiencias, fomentando el liderazgo comunitario y la convivencia fraterna. Es miembro de la Comisión de Interculturalidad Rimarillum en Ecuador. Aprovecho para decir que sea Sami que Mechita son miembros de esta red internacional de interculturalidad, Rimarillum, que en quichua quiere decir dialoguemos. Les presento entonces ahora a Mercedes.
María Mercedes Muenala Tituaña es maestra en gerencia de salud, enfermera y partera, enfermera por la Universidad Técnica del Norte, graduándose como la primera indígena mujer en luchar por hacer respetar su indumentaria. Diplomados superiores en epidemiología en acción en el 2001 en la Universidad Central de Ecuador, en políticas y gestión de sistemas de salud, en el 2009 en la Universidad San Francisco de Quito y Desarrollo y Género, en el 2011 en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tiene una maestría en Gerencia de Servicios en Salud, cuyo tema de investigación es el cumplimiento de los elementos sobre la adecuación cultural de la atención del parto en el Hospital San Luis de Otavalo. Así que bueno, les dejamos a ellos la palabra, les agradecemos de antemano por la generosa disposición de regalarnos su sabiduría. Muchísimas gracias por invitarnos y a todos los hermanos y hermanas que justamente la experiencia que hemos tenido. No sé si puede facilitar la exposición. Por favor. Uno de los trabajos muy importantes ha sido de que este conocimiento de medicina ancestral ha sido más que todo de transmisión de generación en generación, justamente por mi madre, porque ella hasta ahora sigue dando esos conocimientos hasta a los nietos. Entonces ella fue quien es lo que nos enseñó que cómo debemos cuidar nuestra salud en todos los ámbitos, en la economía, en la agricultura, en diferentes temas. Entonces, ella ha sido una de las fuertes para mí en el conocimiento de medicina ancestral. Continuamos, por favor. Justamente lo que decíamos, hemos mantenido estos conocimientos, las comunidades indígenas, los afroecuatorianos y también con la gente mestiza en caso de comunidades en el campo, en los lugares, en los barrios que aún mantienen estos conocimientos. Nosotros todavía disponemos las plantas medicinales, los productos mismos, y seguimos utilizando entonces para nosotros que es nuestra madre tierra que nos proporciona, que nos mantienen. La Pachamama mismo, todo el universo que nos da esta riqueza para el hombre ha sido un conocimiento muy generoso con nosotros. Y como justamente decía, este conocimiento ha sido de transmisión de conocimiento de generación en generación y también en algunas veces hemos tenido la propia experiencia en nuestro campo de accionar. Y también más hemos enfatizado hablando esto del equilibrio de nuestro organismo, porque para todo tiene que estar en equilibrio nuestro organismo. Es decir, nosotros vemos de tipo caliente y fresco. Y asimismo también viendo con lo científico, nuestro organismo tiene que estar de pH básico y el ácido tiene que estar en equilibrio. De la misma forma, nuestro cuerpo tiene que estar en tipo caliente y fresca. Entonces, de acuerdo a eso también, hasta en los alimentos, los órganos, hasta en las plantas, todo está en tipo caliente y frescas. Y asimismo también en plantas hemos visto, las plantas son plantas de hembras y machos. Entonces, sigamos, por favor. Una de las historias no sería tanto una historia muy larga, porque justamente hemos realizado un libro que se llamó Libro de Comidas de Quichuas de Imbabura en el año 2006. Se realizó haciendo un diagnóstico a las señoras que ya pasaban de 65 años en adelante, ellas lo que nos facilitaron.
fue un documento muy importante, hemos repartido hacia las universidades, hacia los colegios, y se hizo algunas ediciones nuevamente, entonces eso ha sido un documento muy importante y en lo posible también vale continuar reproduciendo esos documentos. Y otro trabajo importante, más que todo viendo en la realidad cómo era la atención en las comunidades y cómo fue un poco de maltrato a nivel de los hospitales, entonces se trabajó en la guía de adecuación cultural de parto con las universidades, con las organizaciones indígenas y también con los profesionales de salud y las parteras. Es lo que se hizo en el año 2008, en base a la experiencia que ya se tuvo en la implementación de adecuación cultural de parto. En el año 2008, gracias a la voluntad política, siempre eso me recuerdo, porque si una autoridad tiene esa voluntad política y también las autoridades seccionales o si tiene otras instituciones de apoyo, es más fácil poder implementar cualquier actividad que uno se tiene interés de desarrollar este tipo de trabajo. Y gracias, un trabajo fue muy fuerte y hemos logrado la adecuación cultural de parto en el hospital de Otavalo en el abril del 2008. Continúes, por favor. Entonces, para enfatizar un poco más lo que quiero manifestar en esto, vemos las plantas de tipo caliente. ¿Cómo nosotros podemos dar característica? ¿Qué tipo de planta es caliente o cómo es fresco? Entonces, en el plantas o alimentos, en los órganos mismos, nosotros podemos ver, por ejemplo, caliente. El color café es caliente, rojo, amarillo, y también vemos en las hojas que es áspero y también es leñoso, se quiebra más fácilmente. Los que tienen espinos, verde oscuro, las hojas verde oscuro, y también tienen olor fuerte. Entonces, con eso ya sabemos que es de tipo caliente. En cambio, en las plantas frescas es blando, blanco, también tiene color lila, verde un poco no muy oscuro, es blando más, y también tiene muchos líquidos. Entonces, con eso podemos diferenciar. Caliente, las plantas calientes tienen pocos líquidos. En cambio, las plantas frescas tienen muchos líquidos. Entonces, de esa forma podemos diferenciar. Y sigamos, por favor. En los órganos, tanto en las personas como en los animales. Entonces, para yo poder saber qué tipo de enfermedades tiene en cada uno de nuestros órganos, entonces, por ejemplo, el cerebro es caliente. Si le doy una agua de planta de tipo caliente, le puede complicar a esa persona. Entonces, yo tengo que ver cómo contrarrestar plantas calientes, hay que mezclar con las plantas frescas, entonces con esa forma. Por ejemplo, el problema es del corazón, entonces yo tengo que dar agua de tipo fresca. Problemas del hígado, entonces caliente, la vesícula es caliente, en la axila es caliente, por eso cuando toman los signos vitales ponen el termómetro en la axila, ya sabemos que tipo caliente, órganos genitales caliente, la sangre es caliente, el ingle es caliente y la vejiga es caliente. Entonces, también en los órganos podemos ver en la fresca. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en frío y acogen los problemas respiratorios, las vías respiratorias, los pulmones se llenan de secreciones, entonces tenemos el problema. En las vías urinarias también es considerada tipo fresca. El riñón mismo y los óvulos, los huesos. Entonces, por eso nosotros que si es que tenemos dolor de articulaciones o huesos, tenemos que contrarrestar con plantas de tipo caliente. Entonces, ahí es lo que nos vale entender. Y esto es lo que nos ha enseñado nuestras madres, nuestras parteras, lo que nos han facilitado estos conocimientos. No he escogido de ninguna parte. Entonces, el estudio, la experiencia que es desde la comunidad, la vivencia misma. Siga, por favor. Entonces, en los tipos de carnes, digamos, en los animales, si una persona tiene fiebre, no puedo dar carne de res, porque se puede complicar más. Por ejemplo, los pájaros, carne de chivo, la gallina, el cuy,
las palomas, el burro, el cangrejo, es tipo caliente. Entonces, y para personas que tienen así enfermedades de tipo caliente, por ejemplo, si a una persona yo quiero dar comida, entonces yo tengo que ver con fresca, carne de oveja, pero de chancho tengo que saber si es que una persona tiene herida, no puedo dar chancho. Carne de gallo, maltones, ese es considerado como fresca, el pescado y el caballo. Entonces, eso es lo que yo tengo que conocer y para contrarrestar yo tengo que ver si tiene enfermedad caliente, yo tengo que contrarrestar con alimentos de tipo frescas. Continuamos, por favor. Aquí tenemos algunas plantas de tipo caliente, entonces es más fácil revisar cada uno o cada nacionalidad, cada pueblo tienen diferentes conocimientos. Por ejemplo, paletaria es una planta que se utiliza para golpes y también perejil se utilizan para preocupaciones, ortiga negra para anemia, cedrón para cólicos, manzanilla dolor de estómago, altamizo es el marco que decimos para pasados de frío, malvalorosa dolor de estómago. Entonces, y las plantas frescas de tipo blanco, lo que tenemos. Entonces, plantas frescas de tipo blanco ayuda en el proceso del parto. La linaza clara de huevo, bajar la fiebre, chantén. Así de diferentes plantas, lo que vale es contrarrestar. Si, por ejemplo, yo tengo problemas de infección de vías urinarias, entonces yo tengo que coger las plantas de tipo caliente, de frescas. Entonces, de esa forma yo puedo ayudar. Por ejemplo, en problemas renales, yo tengo que utilizar plantas de tipo fresco, que es de cola de caballo o otros tipos de plantas. De esa forma se puede ayudar muchísimo, más que todo en nuestro sistema o nuestro conocimiento, hay que contrarrestar la enfermedad. Si tengo enfermedad por el frío, tengo que contrarrestar con las plantas de tipo caliente. Sigamos, por favor. Y asimismo, aquí continúan algunas plantas, por ejemplo, en los problemas de dolor de articulaciones, entonces utilizamos, hay una planta que crecen en árboles ya viejos, entonces esas plantas lo que ayudan para calmar los dolores de las articulaciones. Por ejemplo, también tenemos, ahorita hay muchos pacientes que tenemos con presión alta. Entonces, lo que nosotros, a más de que estén tomando alguna medicina, entonces nosotros ayudamos con las plantas como ataco o el amaranto que decimos. Y lo más importante también en esto de dolor del estómago o gastritis que tienen, entonces hay personas que, a más de que están tomando algunas medicinas, entonces con agua de mosqueras lo que ayudan para mejorar la gastritis. Entonces, eso es lo que más importante entender es la enfermedad de tipo fresco o de frío, hay que contrarrestar con los alimentos o plantas medicinales de tipo caliente. Eso es lo que tienen que entender para que esté en equilibrio. Sigamos, por favor. Entonces, aquí para nosotros poder diferenciar, aquí al fondo estamos viendo una planta de color oscuro, es caliente. En cambio, acá le vemos una planta que no es tan oscuro, entonces a este tipo fresco. Esa es la diferencia que tenemos que ver. De color muy oscuro es caliente, pero de tipo un poquito no muy oscuro es fresca. Entonces con eso es lo que toca contrarrestar. Sigamos, por favor. Y otro de los puntos importantes ha sido del trabajo que hemos hecho para la implementación de adecuación cultural de parto. Se ha trabajado con las parteras y el personal de salud. Es el hospital donde se implementó esta adecuación cultural de parto. Sigamos, por favor. Entonces, uno de los puntos muy importantes ha sido el cambio en los 7 puntos, 7 elementos.
el trato interpersonal hacia las usuarias y los familiares. Apenas que el paciente ingresa al hospital, entonces el personal de salud tiene que dar una buena atención al usuario y a los familiares. Es la primera entrada que hemos conseguido este punto importante. Si es que no tratan bien, la gente simplemente no acuden al hospital y ha habido muchas muertes maternas, pero con este cambio se ha logrado, se ha reducido la mortalidad materno-neonatal. El acompañamiento, porque antes entraba solamente una señora o la mujer que iba a dar a luz, ella solita entraba. Entonces, en estos momentos, con estos cambios, el esposo o un familiar de confianza acompaña desde el ingreso hasta el proceso que ya sale desde el hospital. El abrigo vestimenta, entonces antes también solamente utilizaban una tela tan fría, entonces en estos momentos ya se utiliza una vestimenta de tipo caliente de algodón, así con tela bien calientito. Y rituales de costumbres, si es que en caso de que toca enderezar la posición del bebé en el vientre, porque hay mujeres que no quieren acudir porque simplemente en el centro de salud o en el hospital dice hay que hacer una cesárea. Entonces la señora dice yo no me voy para hacer cesárea. Entonces enderezan la posición del bebé, ponen la cabecita hacia abajo, entonces el parto es de acuerdo al costumbre, lo que ella necesita, entonces parto en posición arrodillada, parada, lo que ella es la mujer, lo que se decide. Alimentación y vestimenta, entonces ahí la señora pide la alimentación, lo que ella desea comer, y bebidas también, agüitas de plantas medicinales de tipo caliente o fresca según lo que la señora necesita. Información, en este documento, en información, si la señora va a ser intervenida quirúrgicamente o si la señora necesita que sea atendido en parto posición acostada o arrodillada o como sea, entonces tiene que dar una información bien avanzada y científicamente. Y por otra parte también la placenta de la señora que ya dio a luz, entonces la placenta es entregada a la madre en una funda amarrada herméticamente para evitar la contaminación. Entonces estos 7 puntos han sido los logros. Los puntos que se ha logrado ha sido en la posición del bebé, en cómo se da a luz arrodillada, eso ha sido uno de los puntos que se ha logrado, y también en la entrega de placenta. Entonces esos puntos importantes se ha logrado, entonces ahorita ya tenemos, ahora las compañeras parteras, ellas acompañan directamente al hospital, ayudan en el parto y regresan a sus casas. Entonces ha sido un logro muy importante en este punto. Muchas gracias. Entonces seguimos en otro punto. Y como conocimientos ha sido esto muy importante. Hay personas que no quieren ir al hospital, pero si ve que una partera va a estar presente, entonces ella se ayuda. Al menos esta señora partera que ha tenido 14 hijos, entonces, pero ella es lo que ha defendido a muchas señoras que dieron a luz. Ella ha sido una de las personas que ha enseñado a los profesionales rurales que recién empezaba. Entonces ella es lo que ha salvado muchas vidas y enseñar la experiencia a los médicos. Siga, por favor. También las plantas medicinales que se utilizan, la linaza, más que todo para el proceso del parto mismo, lo que se ha utilizado para apurar el proceso del parto. Siga, por favor. Entonces, el trabajo muy fuerte ha sido desde el 2001 hasta hace unos 4 meses nomás. Entonces, las compañeras parteras, ellas son los que han defendido o han salvado la vida de madre y niño. Entonces, ellas son conocidas a nivel del Ministerio de Salud Pública. Sigamos, por favor. Y en la última certificación que se hizo, a un total de 48 parteras lo que se hizo, entonces la última certificación. Entonces para nosotros ha sido muy importante y siguen ahora, hacen referencias
al hospital, si en caso de que no ven que son signos de peligro, entonces mandan directamente al hospital, o si no van acompañando. Entonces ha sido uno de los trabajos muy fuerte, pero hemos logrado. Entonces ahora en el hospital a las parteras ya lo reciben, permiten el ingreso, ellas atienden y luego regresan a sus hogares. Siga, por favor. Entonces, esto ha sido un trabajo, una experiencia tan fuerte, pero como falta tiempo, entonces es un pequeño experiencia que se ha dado porque el estudio es bastante grande. Entonces, muchísimas gracias por esta pequeña experiencia que he podido compartir. Gracias, Mercedes. Ya había alguna pregunta, seguramente, no sé si lo dijimos al principio, pero después vamos a dejar un espacio para preguntas. Pero si les parece, seguimos con Sami y después gracias. con Clary vamos leyendo las preguntas. Gracias a ti. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Y gracias por la invitación y poder ser parte de este webinar. Michita ya un poco nos dio una introducción desde el tema de las plantas medicinales, desde la experiencia también que venimos viviendo mi esposa y yo en torno también al negocio familiar que tenemos. También trabajamos el tema de las plantas alimenticias en este caso, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que quisiera yo, o más bien voy a compartir en esta noche. Se les pido que por favor me ayuden con la presentación para poder continuar con la experiencia. Bueno, me voy a centrar específicamente, voy a dar una introducción previa de lo que para nosotros como pueblos originarios, sobre todo acá en el centro, digamos, de los pueblos originarios de aquí del centro del mundo de Ecuador. Para nosotros es importantísimo entender sobre el tema del tiempo, ¿no? Por eso continuamos la siguiente diapositiva. Sí, vamos a ver, por ejemplo, el tema del tiempo, espacio. Vamos a ver también que es para nosotros un poco el tema del calendario agrofestivo, porque todo el tema de las plantas también están en torno a una organización de un calendario que ya desde el tiempos ancestrales nuestros abuelos y abuelas vienen también practicando. Y finalmente los beneficios de algunas plantas alimenticias, ¿no? que son importantes también para nuestra alimentación y nuestra salud. Continuando con el tema del tiempo y el espacio en la siguiente diapositiva. Para nosotros los pueblos originarios, seguimos por favor la siguiente. Los pueblos originarios, a diferencia de cómo se comprende el tiempo, ¿no? en el tiempo y el espacio en Occidente, para nosotros de los pueblos originarios en el mundo andino entendemos en sentido inverso, digamos, ¿no? Es decir, que para el runa o ser humano andino, el tiempo camina a espaldas del futuro y con la mirada hacia el pasado, ¿sí? O por así decirlo, o de otra manera también es al contrario de las manecillas del reloj, ¿no? Entonces ahí vemos en este dibujo, en esta representación, cómo el pasado está al frente, el presente es el presente como lo contemplamos también todos, lo entendemos todos, pero está el futuro hacia atrás, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto, no? Porque siempre como nuestra mirada holística del tiempo es un poco, más bien es cíclica, no es lineal como nos entendemos desde Occidente, un tiempo lineal, es totalmente cíclico. Entonces sabemos que si es que aquí en este momento no se genera una situación de desarmonía, seguramente si no la corregimos,
este ciclo va a continuar y vamos a seguir reproduciendo esa misma desarmonía. Entonces, por eso ese trayecto cíclico nos ayuda a ver que en el pasado nos genera un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje. Si aquí hice algo mal, yo lo tengo que corregir inmediatamente para que eso nos siga generando una desarmonía en su continuidad del tiempo, ¿no? Entonces, esto es importante porque también de esta manera se maneja todo el entendimiento también de la producción, de la siembra, de todo esto que vamos a ver ahora en el calendario agrofestivo, que espero por favor que podamos pasar a la siguiente, por favor. El calendario agrofestivo, como podemos ver acá, todo tiene un tiempo marcado por el caminar del sol. Voy a leer un poco textualmente lo que también lo escribe un compañero. El caminar del sol, de la luna, de los tiempos, de la lluvia, del viento, levantar una casa, el enviar a los guaguas a la escuela, las mingas, el arado, la siembra, el deshierve, el apocar, el cosechar, todo esto, el cocinar, el comer, todo esto se orienta en este calendario agrofestivo, ¿no? Todas estas actividades se entrelazan a fiestas y ritualidades también andinas, amazónicas, ¿no? Creando un tejido de eventos que manifiestan cíclicamente y organizan la vida comunitaria en conversación con los ecosistemas y la deidad, ¿no? O sea, es toda una relacionalidad muy profunda con todo, ¿no? O sea, no hay divorcio con nada, ¿no? O sea, para nosotros en la cosmovisión andina y para todos los pueblos originarios en general, todo está vivo, ¿no? Y hay una relación profunda en ese sentido. El calendario agrofestivo nos propone, más que un orden cronológico, un ejercicio de memoria colectiva y de relatos sobre la vida comunitaria andina. Esta es una representación, el gráfico que vemos ahora en esta diapositiva, es una representación digamos, sí, eso, gráfica, pero nuestros abuelos, nuestros ancestros, esto lo hacían de cómo la misma madre naturaleza lo expresa en la cotidianidad, ¿no? En esta misma de sentarse o pararse a contemplar la vida cómo transcurre, ¿no? Entonces, por eso la alimentación, y esto va el tema también, el tema de la alimentación está relacionada no solamente con el tema alimenticio, como de pronto lo podemos apreciar en nuestros contextos, digamos, de conocimientos o de relacionalidad con los productos desde un tema occidental, desde una realidad occidental, sino que también la alimentación está vinculada a un tema de comunidad, a un tema de relación con la tierra, a un tema también de festividad, de encuentro comunitario, de ritualidad. O sea, para poder empezar a sembrar, se hace un ritual de agradecimiento, de pedir permiso a la tierra para abrir su vientre y poder depositar las semillitas en el vientre de la madre tierra y que pueda haber una producción buena, ¿no? Hay que también entender el tema de las fases de la luna, las fases del sol, para poder en los tiempos, ¿no? Dependiendo del tiempo donde se siembre, se coseche, se puede tener esta producción positiva, ¿no? Continuando con la presentación, quiero también compartirles algunos beneficios de algunos alimentos que bueno, sobre todo son de nuestra región andina, que tal vez acá en Ecuador lo conocemos con otro nombre, pero creo que también en otras latitudes de nuestra América Latina, pues podemos también encontrarlo, ¿no? Con los nombres propios de sus pueblos, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, tenemos el maíz, que bueno,
Es todo es un alimento básico, no solamente ya en nuestro continente, sino también en otras latitudes de la madre tierra. Se consume el maíz desde hace por lo menos 7,000 años en América. Es muy energético y nutritivo debido a los hidratos de carbono y las proteínas que proporciona, influye positivamente sobre nuestro estado de ánimo, concentración, memoria y sueño. Por otro lado tenemos la papa, o también conocida en otros sitios como patata. Las primeras papas se cultivaron hace 4,000 a 8,000 años en los Andes. La papa hervida o asada o a vapor es eficaz en casos de gastritis, estados febriles y acetona. Es un alimento antiinflamatorio que puede aliviar las molestias digestivas asociadas al estrés. Tenemos también la quinoa, que su cultivo se inició hace menos de 3,000 años, posiblemente en torno al lago Titicaca. Es un alimento muy completo y adecuado para todas las edades, ya que posee una gran riqueza energética, proteínica y mineral. Es apta para diabéticos, pues posee un índice glucémico bajo y favorece el rendimiento mental. Seguimos a la siguiente diapositiva. Tenemos también el frijol o los frijoles, como lo conozcamos, dependiendo del lugar. Es ideal para personas interesadas en prevenir el exceso de colesterol y los problemas cardiocirculatorios en general. Su fibra protege frente al cáncer, el colon y el recto, porque acelera el tránsito de los alimentos por el tubo digestivo. Tenemos también la oca, que es un tubérculo que lo tenemos también aquí, sobre todo en la cordillera de los Andes. Ayuda al cuerpo a combatir las infecciones y prevenir enfermedades. Además, fomenta el desarrollo de células sanas y previene los efectos de envejecimiento prematuro. Es importante en la formación, desarrollo y mantenimiento de los dientes y los huesos. Favorece la digestión, previene el estreñimiento, regula los niveles de colesterol en sangre y mantiene la salud del corazón. Tenemos también la racacha o zanahoria blanca. Bueno, en lengua quichua conocemos la zanahoria como arracacha. Es diurética, por tanto, es de ayuda en cuadros de gota, hipertensión arterial y retención de líquidos. Previene las arenillas y cálculos renales. Esta verdura, que es considerada como un elixir de la juventud. En medicina tradicional se ha utilizado para combatir el dolor, sobre todo el de reuma, la fiebre y dolencias pulmonares leves. También ayuda a expulsar los cálculos biliares. Es excelente para eliminar las toxinas del organismo. Seguimos, por favor. Bueno, esto es un poco algunas plantas alimenticias, sobre todo las más importantes, que tienen valores nutricionales importantísimos para nuestro organismo. Parte de nuestra experiencia también ha sido de poder también aprender a combinar, ya que el saber combinar, como ya lo dijo Michita, las plantas tienen desde el conocimiento ancestral. Son plantas calientes, son plantas frescas y hay que saber contrarrestar unas con otras para poder tener un mejor funcionamiento de nuestro organismo. Esto es todo. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, Ami. Bueno, para los que se conectaron un poquito más tarde, decíamos que este es el tercer webinar en este ciclo que estamos ofreciendo desde Sofía ALC, América Latina y Caribe, para
Ahí está. Ahora sí. ¿Se escuchó lo anterior? No. Ok. Para adentrarnos, decía, en este nuevo diplomado en interculturalidad, ¿no? Que sin duda no va solo a afrontar el tema de la diversidad étnica o esta diversidad de cosmovisiones, como es el caso concretamente del webinar hoy, pero en cada uno de estos webinars nos propusimos ir haciendo como un salpicado de algunas de las temáticas que vamos a poder ir. Una es la diversidad étnica, la diversidad justamente en la comprensión, como decíamos, de los procesos de salud y de enfermedad, pero también, bueno, iremos abordando poquito a poco en estos próximos webinars, no sé, posturas éticas, epistemológicas que están detrás de estas miradas, de estas representaciones y de estas prácticas que muchas veces no nos permiten gozar de la diversidad, sino que esta diversidad es más bien una fuente de enfrentamiento, ¿no? Diversidad entre generaciones, diversidad por posturas políticas, religiosas, etcétera, ¿no? Así que bueno, con este haber saboreado algo de esta sabiduría de nuestros pueblos ancestrales, ahora creo que hay alguna pregunta, ¿verdad, Clary? Al menos yo pude ver alguna. Vamos dando lugar a esas preguntas hasta que tengamos Sí, unos 10 apenas. minutos. Exacto. Es una pregunta para Mechita, además de, bueno, de muchos comentarios que agradecen el compartir la riqueza de este conocimiento, esta sabiduría ancestral, con toda, bueno, con lo que se recoge de tantas generaciones. Una pregunta para Mechita es puntualmente, Agustín pregunta ¿por qué se entrega la placenta? ¿Cuál es su significado? Es una práctica que aquí también se está Sí, implementando. según nuestros mayores dice que cuando le botan la placenta después del parto, entonces dice que el niño siente el dolor del cordón umbilical en el púpito y también dice que el niño andará ¿cómo se puede decir? Como una persona que es descarriada, que no tiene, como un perro, saben decir, que anda, si le bota la placenta, el niño va a andar así como un perro. Entonces no va a pasar en la casa y por eso se vuelve como ladrones, se vuelve como hombre de malos costumbres. Entonces, por eso dice que a la placenta hay que guardarle cerca de la casa. Entonces, le entierran cerca de la casa o si no, le entierran debajo del fogón de la tulpa que decimos. Entonces, y para que el hijo o la hija que no salga hacia lugares tan lejanos, sino que esté viviendo cerca en la comunidad o cerca a la familia. Y por otra parte también dice, se le bota la placenta, entonces el útero empieza a buscar y por eso es lo que duele el útero. Y siente así dolores tan fuertes, entonces por eso dice que hay que mantener la placenta enterrada cerca del fogón y para que evitar el dolor del útero. Esa es la cosmovisión por eso es lo que siempre en el hospital ahora entregan a la placenta puesto en una funda y le mandan a la casa. Entonces las mamás llevan o los familiares llevan a la casa y le entierran. Eso es la costumbre. Gracias. Luego también hay comentarios bueno, que valorizan la riqueza de estos conocimientos, de las culturas ancestrales, bueno, que han compartido, que son tesoros que no se pueden perder. Y bueno, para quien quiera conocer también más del diplomado, ahí está el enlace. Pueden dejar nuestras preguntas, pueden profundizar sobre los distintos módulos, sobre el contenido, bueno, las formas de participar.
Jacqueline, estás con la mano levantada, ¿no? Sí, gracias. Michita, yo le quería preguntar, ¿qué ahí en su experiencia del hospital, o sea, qué nivel de aceptación ha habido también de personas mestizas, por ejemplo, en cuanto a las costumbres del parto, ¿no? O sea, qué aceptación, qué nos podría comentar al respecto? Gracias. Sí, muchas gracias. Quizás nosotros al inicio, como las mujeres no se iban al hospital, el parto lo realizaban en las comunidades y morían muchas mujeres y los niños. Entonces, quizás al inicio nosotros pensamos que si es que le permiten dar a luz como en la casa, en el hospital, pensábamos que era solamente para mujeres indígenas, pero con el pasar del tiempo ya empezaron a ir las mujeres afroecuatorianas y luego de eso las mujeres mestizas. Entonces ahora hasta han aceptado las mujeres extranjeras, las gringuitas, digamos. Entonces ha sido una buena aceptación. Entonces hay mujeres mestizas, dan a luz arrodillada, parada o como desean. Entonces ha sido un logro no solamente para la población indígena, sino para toda la población en general. Ha sido un logro muy importante, más que todo la reducción de la mortalidad materna. Bueno, después otra pregunta para Mechi. Pregunta justamente si los conocimientos de esta forma de acompañar los partos se socializan abiertamente de algún modo, si las mujeres pueden aprender, las que quieran seguir estas prácticas. Muchas gracias. Agustín. Hola, perdón, buenas noches. Para cualquiera de los dos, la pregunta es si también se consideran las enfermedades de tipo psicológico o interior, digamos, en la medicina ancestral, o si nos pueden dar algún ejemplo, digamos, de estos ámbitos. Gracias. Sí, por ejemplo, en tema psicológico, hay personas que tienen muchos problemas de ansiedad, pasan con iras o pasan llorando. Entonces, lo que nosotros hemos utilizado como medicina ancestral ha sido la hojita de toronjil. Entonces, con eso es lo que he empezado un poco aliviar o calmar. O si no, pues hay personas que tienen problemas psicológicos muy avanzados. Por ejemplo, hemos visto, hay jóvenes que le pegan a sus padres. Entonces nosotros en la comunidad se reúne y se ha dado con el castigo con la ortiga, digamos, pero no tanto castigo, sino como un ritual de sanación. Entonces, con la ortiga y con agua fría, o si no, pues hacen baños en aguas vertientes, aguas termales. Entonces, con eso se ha recuperado psicológico. Gracias, muchas gracias. No sé, Tami, si quieres decir algo también al respecto. Sí, bueno, un poco para complementar lo que dijo Michita, también en temas de, por ejemplo, de estrés o depresión, también la experiencia ha sido de poder generar todo un diálogo alrededor del fuego. El fuego como también abuelo que convoca, ¿no?
y poder generar también desde allí un diálogo de poder soltar todas estas situaciones emocionales que están ahí sí, estancadas ahí en el interior, ¿no? Esto ha ayudado bastante también a reducir bastante el tema del estrés, de la ansiedad, poder generar otra forma de aliviar como estas realidades, ¿no? Entonces el fuego también, que también eso a nivel comunitario, siempre en temas de asambleas y esto, siempre el fuego está en el centro y es por esto también, ¿no? Un poco generando también este referente o este arquetipo de respeto y de sagrado, ¿no? Porque la palabra también es sagrada. Entonces, por ello también el fuego es un referente bastante terapéutico en este sentido en el tema psicológico y para la ayuda de las personas. Perdón, tenía una pregunta para Sami. Pues, cuando tú nos hablas de esto, de esta referencia al tiempo de manera cíclica, ¿no? Siempre, o sea, y poner este pasado al frente, ¿no? Evoca siempre este aprendizaje de nuestros mayores, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarte tal vez de tu experiencia personal, o sea, algún aprendizaje que has asumido, ¿no? Desde esta relación contraria a lo que normalmente pues nosotros miramos en el tiempo, ¿no? Sí, es un ejercicio, ¿no? Digamos, porque en la cotidianidad vivimos con el tiempo cronológico que tenemos, ¿no? Que se nos ha enseñado también en el tema occidental. Pero en el campo es donde mucho más se observa este tema del tiempo, ¿no? Porque los abuelos, por ejemplo, para saber más o menos la hora del día, se regían por la sombra del sol. En forma de cruz, sobre todo mis abuelos hacían esto, ¿no? Ponerse en una posición en forma de cruz para poder más o menos ver a qué tiempo está recorrido, por decir un poco el tema del tiempo del día, ¿no? De la jornada. De ahí, en el tiempo cíclico de la cosecha, por ejemplo, tenemos las festividades que ahora más se han ido marcando también en nuestra realidad cultural, no solamente indígena, sino también mestiza, en las fiestas andinas que van marcando también como estos solsticios y estos equinoccios, donde también son referentes del inicio de la cosecha, del inicio de la siembra, de preparar la tierra, de la siembra, de la primera cosecha, que son los granos tiernos, y que después viene también la cosecha ya de los granos ya secos, viene nuevamente la preparación de la tierra y el descanso también de la tierra, ¿no? Entonces, toda esta realidad en el campo es mucho más patente, ¿no? La relacionalidad con la tierra y el tema de esta relación cíclica del tiempo, ¿no? Bueno, hay varias preguntas más. Me parece bueno, que da cuenta, que dan ganas de seguir en este ejercicio, en este diálogo. La verdad que, bueno, podríamos extendernos, pero nos habíamos prometido y comprometido a finalizar en breve también, porque después hay otra reunión que continuar. Sí, Pato. Bueno, sí.
No, la verdad que una alegría que seamos tantos, al menos para los países del Cono Sur. Estamos en pleno tiempo de vacaciones, así que realmente nos da mucha alegría que tantos estemos presentes. Quiere decir que el tema convoca, que el tema nos sensibiliza, que queremos abrirnos a eso, a tantos otros modos de comprender y habitar el mundo, ¿no? De eso se trata. Esto queremos hacer con el diplomado, ¿no? Problematizarnos, salir de esa zona de confort en la que muchas veces estamos, revisar nuestras prácticas, revisar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y hacer que dentro de nuestro mundo entren muchos otros mundos. Así que bueno, dentro de 15 días, Dios mediante, nos volveremos a encontrar para otro webinar. Ya les va a llegar la invitación. Esta vez va a ser un profesor brasilero. Justo el día de hoy también nos está acompañando una de las profesoras del diplomado, Isabel Gatti, ahí está. Ahí los está saludando, Isa. En el equipo de docentes, de facilitadores y demás del diplomado, habrán profesores de distintos países de Latinoamérica, que entre ellos, antes que nada, hacemos una experiencia intercultural e interdisciplinaria. Entonces, bueno, el próximo webinar va a tener otra característica, va a ser más, podríamos decir, desde una mirada psicológica, por decir. Lo va a llevar adelante Rodrigo Apolinario. Él es brasilero, es psicólogo, y nos va a lanzar una pregunta: ¿por qué, si es tan lindo ser diferentes, nos parece algo tan atractivo, y es un dato de la realidad que somos diversos, por qué nos cuesta tanto? Entonces, bueno, nos va a dar algunas también pinceladas, o diría provocaciones, desde una mirada más desde la psicología, para abordar el tema de la interculturalidad. Y de la misma manera, después en el mes de febrero tendremos otros 2 webinars mientras seguimos preparándonos. Veo que en el chat en varios momentos José Antonio ha puesto el link. Cualquier duda, acá también en la pantalla hay varios que están al servicio de esas dudas, así que cuando ustedes escriben a ese link, varios de los que estamos acá les responderemos cualquier consulta en cuanto a contenidos, en cuanto a pagos, etcétera, etcétera. Así que bueno, agradecemos de nuevo muchísimo a Mechita, a Sami, la escucha de cada uno, porque esto es desde la reciprocidad y desde la gratuidad. Lo que quiero decir que hay mucha sabiduría, hay mucho para compartir, pero tiene que haber alguien o alguienes que quieran recibir este don, ¿no? Entonces, eso es la reciprocidad y la gratuidad, porque hemos recibido tanto y gratis queremos dar, ¿no? Entonces, estos espacios de Sofía son ofrecidos desde este intercambio de dones. Así que bueno, nos dejamos hasta dentro de 15 días. Sí, Mechita, ¿querías decir algo? Sí, muchísimas gracias, le agradecemos de todo corazón. Muchas gracias. Más que todo en este tema de la interculturalidad, hay que tener el respeto, la comprensión como hermanos. Eso es lo que se necesita más. Muchísimas gracias. Hasta Sí, pronto. muchas Perdón, gracias perdón. a todos. Sí, muchas gracias a todos y seguimos construyendo toda la interculturalidad. Gracias especiales a Laís, que está ahí, bajo la cufia, traduciendo. Y la próxima vez vamos a hacer el ejercicio al revés. Todos vamos a estar con la cufia, recibiendo la traducción del portugués al español. Buena noche y nos vemos prontito.